Unit 2, Day 1, Daily Routine, Verbs, Present Simple. El día de hoy vamos a revisar el tema de los verbos en presente simple. Ahora, recuerden que un verbo es una acción. Por ejemplo, correr, mirar, saltar, reír, acciones, sentir. ¿Está bien? Los verbos son acciones. Entonces lo vamos a ver en el presente simple. ¿No? No vamos a hablar de futuro, no vamos a hablar de pasado, sino de presente. Okay, so let's start. The present simple tense. El presente simple. This is the first tense we learn when we start studying English. Este es el primer tiempo verbal que se aprende cuando empezamos a estudiar inglés. Ahora vamos a aprender en qué tres situaciones se usa el presente simple. The first one, el primero, es en repeated actions. En acciones repetidas, algo que hace siempre, una rutina. Por ejemplo, I brush my teeth every morning. I brush my teeth every morning. ¿Qué significa? ¿No? Me lavo mis dientes, ¿no? Todas las mañanas, ¿no? Lavo mis dientes todas las mañanas. Entonces, esta es una rutina que se hace todos los días. Entonces, por eso se usa el presente simple. En este caso, el verbo brush significa lavar. Ok, en la siguiente situación que se usa el presente simple es en scheduled events, eventos programados. Por ejemplo, the bus leaves the bus station at 6 a.m. from Monday to Friday. El autobús sale, ¿no? Leaves is the verb. Sale de la estación a las 6 de la mañana de lunes a viernes, ¿no? En este caso, el verbo es leave, que significa salir, ¿no? El autobús sale. Y en la primera oración que vimos, el verbo es brush, I brush, que significa yo lavo, lavar. Y en la otra situación que también se usa el presente simple es things that are always true, cosas que siempre son ciertas. Por ejemplo, the earth orbits the sun. ¿Qué significa la Tierra? Orbita alrededor del Sol. En este caso el verbo es orbits, ¿no? Que significa orbita, ¿no? Que significa que la Tierra se mueve, ¿no? Eso significa orbitar, se mueve alrededor del Sol. Eso es algo que es cierto. Ok, very good. Entonces, esas son las tres situaciones que se puede usar el presente simple. Repeated actions, acciones repetidas, scheduled events, eventos programados, y things that are always true, ¿no? Cosas que siempre son ciertas. Afirmación. Entonces, vamos a continuar. Ok, vamos a empezar a ver el presente simple, este tiempo verbal en oraciones afirmativas, ¿no? Positivas. For example, I sleep early. I sleep early, right? Aquí el verbo es sleep. Sleep significa dormir, ¿no? Entonces, yo duermo temprano. Ya hemos aprendido que este pronombre es yo, ¿no? Entonces el verbo significa dormir. I sleep early, right? I sleep early. Yo duermo temprano, ¿no? Estamos empezando con los pronombres que son singulares, ¿no? Yo, tú, él, ella, esto. Entonces seguimos. You sleep early. You sleep early. Tú duermes temprano, ¿no? Estamos conjugando el verbo dormir, ¿ok? El verbo dormir, que es sleep, ¿ok? Sleep significa dormir, ¿ok? Sleep. Seguimos. He sleeps early. He sleeps early, ¿no? En este caso estamos viendo que el verbo varía, ¿no? Porque al principio vemos que es sleep, solo con P al final, sleep, pero cuando usamos el pronombre he, she, it, vemos que se le agrega una S, ¿no? A este verbo, ¿no? A ver, seguimos. She sleeps early. She sleeps early, ¿no? Ella duerme temprano. It sleeps early.
It sleeps early. Eso duerme temprano, ¿no? Entonces vemos que el verbo, en este caso sleep, que significa dormir, cuando se conjuga con el pronombre he, she, it, se le agrega una S, ¿no? Más adelante vamos a ver que hay un grupo de verbos que son los llamados regulares y los irregulares, ¿no? En este caso, sleep es un verbo, ¿no? Que cuando se conjuga con he, she, it, ¿no? Se le agrega la letra S. ¿Está bien? No se preocupen, más adelante vamos a ver lo que es regulares e irregulares. Seguimos, chicos, a ver. Ahora vamos a pasar con el siguiente pronombre, que es we. We sleep early, ¿no? Nosotros dormimos temprano. You sleep early. Ya sabemos que you significa ustedes. Ustedes duermen temprano. You sleep early. Y el último pronombre, they sleep early, right? They sleep early. Entonces, como acabamos de ver, el verbo se mantiene en su forma base con los pronombres I, you, we, you, they, ¿no? Pero cuando usamos el pronombre he, she, it, en el tiempo presente se le agrega una S. ¿Está bien? He sleeps early, she sleeps early, it sleeps early. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya estamos aprendiendo un poquito más de verbos, estamos repasando pronombres, ¿ok? Let's continue. Now we are going to continue with negative sentences. Ahora vamos a continuar con la forma negativa del tiempo presente, ¿no? Como ya lo habíamos visto en el verbo to be, the verb to be, ¿no? Se le agregan algunas palabritas. Por ejemplo, vamos a empezar con el pronombre I, ¿no? En este caso, para esta sesión, en esta parte, vamos a usar este verbo drive, ¿no? Drive significa conducir, manejar, ¿no? Manejar. Por ejemplo, I drive a car, yo manejo un carro. Entonces, drive es manejar, ¿no? Conducir, ¿ok? Entonces, I don't drive, ¿no? La forma corta, ¿no? The short way. I do not drive, ¿no? I don't drive, I do not drive. ¿Qué significa esto? Yo no manejo, no estoy negando, porque estamos ahorita viendo el verbo to be, perdón, el verbo en presente simple en forma negativa, ¿no? Yo no manejo. Yo no manejo. I don't drive. I don't drive, ¿no? A ver, seguimos. Con el siguiente, con el pronombre you, que ya sabemos que significa tú, ¿no? You don't drive. En la forma larga, you do not drive. You do not drive, ¿no? Tú no manejas. Tú no manejas. Entonces, estamos viendo que esta parte que está en naranja es lo que se le agrega al verbo, antes del verbo, para convertir la oración en negativa, ¿no? Porque ya sabemos que si queremos decir de forma positiva, decimos I drive. Yo manejo. You drive. Tú manejas. Pero estamos agregando el do not, ¿no? El don't. Entonces, eso hace que la oración se transforme en negativa. Ahora, seguimos con nuestros pronombres especiales que ya sabemos, que es he, she, it. Con el pronombre he, ya no va a ser don't, sino va a ser doesn't. He doesn't drive. She doesn't drive. It doesn't drive. ¿Ok? La forma larga, he does not drive. She does not drive. It does not, ¿ok? Drive. Es la forma larga. Y la forma corta, otra vez, he doesn't drive, que significa él no maneja. She doesn't drive. Ella no maneja. It doesn't drive. Eso no maneja, ¿no? No maneja, ¿no? Entonces ya sabemos. Entonces si queremos convertir una oración en presente simple en negativa,
¿no? En una oración negativa y estamos usando los pronombres, debemos tener cuidado cuando se trate de él, ella, eso, ¿no? Que el verbo, para formarlo a negativo, se usa el doesn't, ¿no? It doesn't, he doesn't, she doesn't, ¿no? En el caso de I don't drive, you don't drive. Recuerden que el verbo drive significa manejar, ¿no? Entonces aquí yo siempre le pongo aquí el significado manejar, ¿no? Manejar a auto, ¿no? I drive a car, manejo una, conduzco una. Ahora, seguimos con los pronombres que son plurales, que se refieren a no una persona, sino a un grupo de personas, ¿no? Por ejemplo, we, sabemos que we es nosotros, we don't drive, ¿no? En la forma corta, la forma larga, we do not drive, we do not drive. Entonces aquí recuerden, chicos, que cuando queremos convertir una oración en negativo, en presente, ¿no? En presente simple, tenemos que agregarle el don't, ¿no? Cuando es he, she, it, doesn't, ¿ok? So, we don't drive. ¿Qué significa? Nosotros no manejamos. Nosotros no manejamos. We do not drive, ¿no? Practiquen bastante la forma corta, ¿no? Pero no olviden lo que realmente significa, ¿no? Entonces, la forma larga es we do not drive y la forma corta we don't drive. We don't drive. Ok. Seguimos con el siguiente pronombre, you, ¿no? De ustedes, ¿no? You don't drive. You do not drive. ¿Ok? You don't drive. Ustedes no manejan. Ustedes no manejan. Y el último pronombre, they. They don't drive. They don't drive. ¿No? Y la forma larga, they do not drive. They do not drive. Es importante que aprendan las dos formas. En el lenguaje hablado es más común que vean la forma corta, they don't drive, ellos no manejan. ¿Por qué? Porque en la forma hablada siempre quieren usar menos palabras para decir una idea. Sin embargo, es importante que aprendan la forma larga porque, como ya se los había mencionado, si están en un ascensor, ¿no? Y van a ver instrucciones, por ejemplo, no se acerquen a tal sitio, ¿no? Ustedes van a leer, do not touch, do not do something, ¿no? Van a leer la forma larga en las instrucciones, ya sea de un ascensor en lugares públicos, cuando vean instrucciones en inglés, no lo van a ver de forma corta, lo van a ver de forma larga, ¿no? Do not, ¿no? Por ejemplo, imagínense que estén en un museo y hay un mensaje en inglés que dice, do not touch. El verbo touch significa tocar. Entonces, si ustedes leen, do not touch significa no tocar, ¿no? Entonces, es importante que desde ahora ustedes entiendan que es importante saber la forma corta y la forma larga, ¿ok? Entonces, como han visto, para convertir una oración en presente simple o negativo, simplemente tengo que agregarle esas palabritas, ¿no? Don't. I don't drive. Yo no manejo. You don't drive. We don't drive. Nosotros no manejamos. You don't drive. They don't drive. Sin embargo, cuando usamos el pronombre he, she, it, no usamos don't, usamos doesn't. ¿Ok? Doesn't. ¿Ok? Siempre van a tener cuidado con el he, she, it. ¿Ok? Siempre. Very good. Ahora, ya hemos aprendido cómo usar el presente simple, ¿no? En situaciones positivas, afirmativas, en oraciones afirmativas. Ahora estamos aprendiendo en oraciones negativas y ahora vamos a aprender, ¿no? Cómo trabajarlas de la forma interrogativa, ¿no? Cuando hacemos preguntas, ¿no? Entonces, miren aquí, por favor, vamos a utilizar el auxiliar, ¿no? El auxiliar tanto en negativo como en preguntas, ¿no? El auxiliar es do. ¿Ok? Este do es un auxiliar que te ayuda tanto para convertir las oraciones en presente simple en interrogativas como en negativas. Miss, no le entiendo. Por ejemplo, ¿no? Para convertir I drive en una pregunta, manejo,
Porque si yo digo I drive, estoy diciendo yo manejo, ¿no? Porque es afirmativa. Pero para convertir la oración en una pregunta, voy a usar una palabrita extra, un auxiliar, y este auxiliar es do. ¿Está bien? Entonces, si yo digo yo manejo, le agrego la palabra do al inicio de la oración y ya es una pregunta. Do I drive? ¿Manejo? Do I drive? ¿Manejo? ¿No? Ahora seguimos con el pronombre you. You drive, tú manejas. Pero si le agrego el do al inicio, ¿no? Do you drive? ¿No? ¿Manejas? ¿Tú manejas? ¿No? Entonces, si se ven, si se dan cuenta, estoy usando el auxiliar do. Sí, chicos, en inglés se trabajan con auxiliares, ¿no? Si se dan cuenta, el verbo está igual en su forma base, drive, manejar. Sin embargo, se le agrega un auxiliar adelante y lo transforma en pregunta, ¿no? Muy bien. En el caso de he, she, it, recuerden siempre, he, she, it, ¿no? Aquí, por ejemplo, chicos, vemos que el auxiliar es does. Does he drive? ¿Él maneja? Does he drive? Does she drive? ¿Ella maneja? Does she drive? Y para esto, does it drive? Does it drive? ¿No? Entonces, ¿se dan cuenta? Estamos agregando el auxiliar para he, she, it, pero en este caso no es do, en este caso es does. ¿Ok? What about the next one? A ver, seguimos con el siguiente. Para el pronombre we, que significa nosotros, usamos también el do. Do we drive? ¿Manejamos? ¿Nosotros manejamos? ¿No? Para el siguiente, pronombre de you, que significa ustedes. Do you drive? ¿Ustedes manejan? Y con el último pronombre they. Do they drive? Do they drive? ¿Ellos manejan? ¿No? Entonces, si se dan cuenta, para el pronombre I, you, we, they, ¿no? Se usa el do. El auxiliar do para hacer preguntas. Do you speak English? ¿Hablas inglés? ¿Tú hablas inglés? ¿No? Pero cuando queremos usar el pronombre he, she, it, usamos el auxiliar no como do, sino como does. Does he drive? Does she drive? ¿Ella maneja? Does it drive? ¿Esto maneja? ¿No? Entonces, vamos a practicar, no se preocupen, pero es importante que aprendan que para transformar una oración en presente simple a una pregunta, se le tiene que agregar al inicio de la oración el auxiliar do, ya sea does o do. Recuerden, el does es cuando usamos el he, she, it, y el do cuando usamos I, you, we, they. ¿Ok? Entonces, solamente para hacer una repasadita al negativo, si se dan cuenta, también estamos usando el auxiliar. Para convertir una oración en positiva a negativa, o sea, ¿no? También vamos a utilizar el auxiliar, ¿no? En este caso, para negativos, I don't drive, yo no manejo. I do not drive, ¿no? Que es la forma larga. Y pero en el caso de he, she, it, somos el doesn't, ¿no? He doesn't drive, él no maneja. She doesn't drive, ella no maneja. It doesn't drive, esto no maneja, ¿no? Entonces, para convertir, así como nosotros decimos, ¿no? En español, yo manejo, yo no manejo, ¿no? Entonces estoy usando el no, ¿no? Entonces aquí se usa el auxiliar y también la palabra no en inglés, ¿no? Por ejemplo, she does not drive, ¿no? Does not, el auxiliar does y el no, ¿no? El not, que es como un no, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, ya hemos repasado, ¿no? Cómo usar el presente simple. No hemos visto todavía una lista en sí de verbos. Eso lo vamos a hacer poco a poco. Si yo, por ejemplo, ahorita les muestro una lista de verbos, de 100 verbos, acciones y su, ¿no? Y bueno, en inglés
y en español, ¿no? Es difícil memorizar todos los verbos, ¿no? Entonces, voy a dejarles más adelante una tareita donde yo les voy a dar una lista de verbos y ustedes, ya sea, van a usar, van a buscar en un diccionario, ¿no? Lo que significa. ¿Está bien? Ok, so let's practice. Vamos a practicar, ¿no? Vamos a practicar un poquito acerca del presente simple, ¿no? Recuerden que cuando es afirmativa, se usa el pronombre y el verbo, ¿no? Eh, Normalmente a veces el verbo cuando es he, she, it, se aumenta una S, ¿no? Ahora también hemos repasado la forma negativa, ¿no? Que se dice, por ejemplo, si yo uso el verbo I, you, we, they, digo I don't drive. Yo no manejo, ¿no? I don't drive. Pero si uso she, he, it, tengo que usar el does not, ¿no? Does not. She does not drive. She doesn't drive. Y cuando es interrogativa, el auxiliar va adelante. Does she drive? Does she drive? Do they drive? Do they drive? ¿Ok? Ahora vamos a practicar aquí. En el ejercicio número 1, it says, esto dice, they, que significa ellos, they, espacio, hockey at school. Y aquí tenemos en paréntesis el pronombre, el verbo, ¿no? El verbo to play, que significa jugar. Este verbo significa jugar, ¿ok? Play, jugar. Ahora, ¿se acuerdan, chicos, que cuando es el pronombre they, ¿no? El verbo se mantiene tal cual o varía? ¿Se acuerdan? Ah, verdad. Recuerden que esto es una clase grabada, entonces ustedes pueden retroceder en cualquier momento, ¿está bien? Entonces, vamos a completarlo. They play. Okay, they play hockey at school. They play hockey at school. Ellos juegan hockey en el colegio. ¿Ok? Exercise 2, ejercicio 2. She, espacio, emails, ¿no? En paréntesis tenemos not to write. Entonces vamos aquí a formar una oración negativa en presente simple. Entonces, como ya les había dicho, cuando queremos convertir una oración en negativo, ¿no? Tenemos que usar el auxiliar does, ¿no? Entonces, she does, no, she does not. She does not write. ¿Qué significa? Ella no escribe, ¿no? Emails. She does not write emails. A ver, si el pronombre fuera he, también sería does not. Si el pronombre fuera it, también sería does not. Pero si el pronombre fuera I does not write emails. No, en el caso de I sería I don't write emails. ¿Ok? Excellent. Let's continue with exercise 3. ¿Ok? En exercise 3 vamos a convertir la oración en una pregunta. Y como ya vimos en las preguntas, el auxiliar va adelante, ¿no? Entonces, tengo un espacio y dice you, otro espacio y dice English, y en paréntesis dice to speak, ¿no? A ver, aquí les voy a enseñar. To speak significa hablar. ¿Ok, chicos? Este verbo speak significa hablar. Write significa escribir. Write, escribir. ¿Ok? Play, jugar. Speak, hablar. Entonces, aquí tenemos you, English. A ver, entonces, vamos a transformarlo en una oración. Acá dice tú, inglés. Y en paréntesis, habla. Entonces, vamos a convertir en pregunta.
Do, porque ya aprendimos que para hacer una oración, para hacer una oración interrogativa, tenemos que comenzar con el auxiliar. Y en este caso, como el pronombre es you, vamos a usar el auxiliar do. ¿Está bien? Do you, y el verbo es speak. So, do you speak English? Do you speak English? ¿Hablas inglés? ¿No? ¿Hablas inglés? Si el pronombre en vez de you fuera, por ejemplo, she, el auxiliar sería does she speak English? Does she speak English? Pero en este caso, el pronombre que tenemos aquí es you, entonces el auxiliar va a ser do. ¿Ok? Si no te acuerdas, retrocedes el video y ves la parte anterior donde explico que con he, she, it, el auxiliar es does. Y con I, you, we, they, el auxiliar es do. ¿Ok? Exercise 4. Ejercicio 4. My parents fish. ¿No? Y ahí en paréntesis dice not like. El verbo like significa gustar. ¿No? Entonces, y como vemos un not en paréntesis significa, nos dice que tenemos que tenemos que escribir una oración en negación, en negativa. Entonces, my parents do not like fish. My parents do not like fish. ¿No? Esta es la forma larga. Estoy escribiendo, si se dan cuenta, la forma larga. ¿Puede hacerlo de forma corta? Sí, también. De forma corta es my parents don't. My parents don't like fish. ¿No? My parents don't like fish. ¿Y por qué usé el don't y no el doesn't? Porque el don't es para I, you, we, they. Y el doesn't es para he, she, it. ¿Ok? Ahora, el ejercicio número 5. Any, any hobbies. ¿No? Y el paréntesis es to have. ¿No? To have. Que significa tener. Este verbo, to have, significa tener. ¿No? Entonces ahí dice any hobbies. Ok, so how can we fill these spaces? ¿Cómo podemos llenar estos espacios, no? Si ves que hay una pregunta, entonces automáticamente ya recuerda, ¿no? Que para formar una pregunta, el auxiliar va al inicio. Entonces, si el pronombre es she, porque es el nombre de una, ¿no? Annie, ¿qué auxiliar vamos a usar? ¿El do o el does? A ver, do or does, ¿no? Poner pausa el video y responde. En este caso, se usa el does, ¿no? ¿Por qué el does? Porque estamos usando Annie, ¿no? Annie es she. Entonces vamos a decir, does Annie, right? Does Annie have any hobby? Does Annie have any hobbies? Ana tiene, ¿no? Actividades recreativas, ¿no? Actividades de su tiempo libre, ¿tiene? ¿No? Ok, muy bien. Ahora vamos a seguir practicando. Chicos, recuerden que pueden pausar el video en cualquier momento y tratar de responder los ejercicios por ustedes primero, ¿no? Ok, aquí tengo el dibujo de una pelota de fútbol, ¿no? Y dice, espacio, fútbol. Y tengo dos alternativas. I play football or I plays football. Si recuerdan la segunda diapositiva que vimos, ¿no? Cuando el verbo está con I, you, we, it, and they, el verbo se mantiene en su forma base, ¿no? Play, que es jugar. Pero cuando se conjuga con el pronombre he, she, it, ahí se le agrega una S, ¿no? Entonces aquí estamos en I play football or I plays football. En este caso es I play. Just I play. Yo juego fútbol. No se lamenta la S porque eso solo pasa con he, she, it. Seguimos con el otro.
You, espacio tenis. You, espacio tenis. Entonces, si tenemos el pronombre you, ¿cuál es la correcta? Play, you play tennis, or you plays tennis, ¿no? En este caso es play. Porque como ya les había dicho, ¿no? Con los pronombres I, you, we, they, el verbo se mantiene en su forma base. Pero cuando, ¿no? Se conjuga con he, she, it, el pronombre sí varía. ¿Sí? Ok. Ahora seguimos con la siguiente. He, video games. He, space, video games, ¿no? Él, he play or he plays. A ver, pause the video and answer. Puedes pausar el video y contestar, ¿ok? En este caso es plays, he plays. Miss, ¿por qué he plays? Porque ya te había dicho que el verbo en presente, en afirmativo, cuando está precedido, ¿no? Por el pronombre he, she, it, se le aumenta una S. Pero cuando está precedido el verbo por I, you, we, they, no se le agrega la S, mantiene su forma tal cual, ¿no? Seguimos. She, rugby. She, space, rugby. Ella, she play or she plays? She plays. She plays. Una vez más. Cuando el verbo es precedido, ¿no? Por he, she, it, el verbo se le aumenta una S. Bueno, no en todos, pero en unos verbos que se llaman regulares, sí. ¿Ok? Sí, muy bien. Bueno, en realidad vamos a ir aprendiendo, vamos a ir poco a poco qué pasa con los verbos, ¿no? Cuando se pasa otro tiempo, ¿no? Cambian, ¿no? Sus terminaciones, pero poco a poco, no se preocupen. Ahorita solamente estamos hablando de lo que es el presente simple. Ahora, a ver, seguimos. Entonces la respuesta es she plays rugby, ¿no? She plays, porque es he, she, it, ¿no? It, golf. It plays or it play? It plays. Why? Because when the verb comes after he, she, or it, ¿no? Cuando el verbo, ¿no? Es precedido por el pronombre, en este caso he, she, it, el verbo cambia, ¿no? Entonces en este caso es it plays golf. It plays golf, ¿no? Porque lo usamos para animal, cosas, ¿no? El it. Y cuando tenemos el pronombre it, el verbo se le aumenta, se le agrega una S. Very good. Y el último, we play the guitar. O sea, we play or we plays. A ver, en este caso, es we play, just play, not plays. Why miss? ¿Por qué miss? ¿No? We play. Porque la regla dice que cuando son los pronombres I, you, we, they, el verbo se mantiene en la forma básica. Pero cuando son los pronombres he, she, it, sí varía un poco el verbo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, let's continue, let's continue, let's continue. Ahora les voy a presentar su task, ¿no? Como ya les había dicho al inicio, yo no puedo darles ahorita una lista de verbos y todo lo que significa para que se lo paporreteen, ¿no? Para que se lo aprendan así de memoria, ¿no? Lo mejor que yo les puedo hacer a ustedes, la mejor herramienta es que ustedes mismos busquen. Al ustedes buscar lo que significan estos verbos, ustedes van a aprender más, ¿no? Y se les va a quedar más que solamente que yo se lo dé todo, ¿no? Hay varios verbos, muchos verbos, pero hay verbos que son más comunes, entonces lo ideal es que ustedes en este task, en esta tarea, puedan averiguar verbos que sí lo van a ver, que sí lo van a usar, ¿no? Y otros verbos que no los vamos a usar casi. Entonces, eso es después.
Por ejemplo, aquí tenemos the verb bring, buy, feel, find, get, have, hear, keep, live, lose, okay? Make, read, say, and think, okay? Entonces, ustedes van a buscar, ya sea por un diccionario, por internet, ¿no? ¿Qué significa en inglés bring, ¿no? To bring. En realidad la forma infinitiva es el verbo con la palabrita to bring, to buy, to feel, to find, ¿no? To get. Pero para que no se confundan, les he puesto solo como la palabra en sí, ¿no? Entonces, esta palabra la van a poner en internet y van a buscar qué significa, ¿no? ¿Qué significa este verbo, ¿no? Y traten de, con sus compañeros, si es que ustedes no pudieron encontrar alguna palabra, algún verbo, perdón, con sus compañeros se puedan apoyar, ¿no? Entonces, ustedes, esta es su primera tarea del día 1, que ustedes mismos averigüen el significado de estos verbos.